Muy buenas tardes. Como todos los jueves de la PTP, tenemos un invitado. Esta vez teníamos ya pendiente la invitación a nuestra querida Rosita Delgado, casualmente, que nos va a hablar acerca de un tema muy importante, que es todo lo que es inteligencia artificial y la salud. Eh, Rosita, Rosa Delgado, casualmente es consultora de tecnologías en Internet, IoT, inteligencia artificial, IPv6, licenciada en Ciencias, Mecánica e Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, Perú, y una maestría en Comunicaciones y Energía de Negocios de la University of Geneva en Ginebra y de Comunicaciones Digitales en Warwick University de Inglaterra. En el 2020 recibió certificado de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en Internet de banda ancha futura, computación en la nube e Internet de las cosas del Instituto Tecnológico de Massachusetts del MIT de Estados Unidos, Sloan School of Management, en Internet de las cosas, implicaciones y oportunidades para los negocios en el año 2018 y en inteligencia artificial, Implication for Business Strategy en el 2021, entre otros. Actualmente, emérito trustee de la Internet Society Mundial, presidenta del IPv6 Council de Perú, evangelista IPv6 del 6 Hall of Fame del 2019 en Luxemburgo, miembro del directorio de Cyberlaw University, International Advisor Board, India, y miembro del comité de Institute of Electrical and Electronic IEEE, Women in Science, en Ingeniería, WISE Committee, el 2022, y profesor emérito de la Universidad Ricardo Palma de Lima, Perú. Bien, Rosita, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te dejo para que nos puedas contar acerca de este interesante tema de la inteligencia artificial y la salud. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación, Alberto, Yuri. Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Esta semana estoy 2 veces y bueno, me agrada. Y bueno, voy a tratar de hacerlo, tengo muchas diapositivas, de hacerlo un poco, conversación, si tienen preguntas, bueno, de repente preferir las preguntas al final, pero vamos a empezar. Está pasando muchas cosas en salud. Entonces vamos a hablar un poco qué es la inteligencia artificial, los gobiernos y la inteligencia artificial, Estrategia Nacional del Perú. Tenemos una estrategia, la visión y de América Latina, rol de la inteligencia artificial en la modernización y transformación digital del Estado, gobiernos, quiénes son los gobiernos innovadores ahora, la industria y M-Salud, M-Health, salud móvil, todo lo que es M es móvil. Vamos a ver cómo han desplegado los chinos para diagnosticar COVID y otras enfermedades y un poco el futuro de la IA. La IA, todo el mundo conocemos la inteligencia artificial como la IA, inteligencia artificial. Son sistemas que interpretan datos, aprenden de ellos y emplean conocimiento para resolver problemas. Esto quiere decir que las máquinas que hacen inteligencia artificial se nutren de muchos datos, la clase de datos sea texto, sea voice, vocal, o sea, cualquier forma de datos hace que ellos aprendan para lograr imitar al humano de qué decisiones tomar. Entonces esto se necesita mucha data para la inteligencia artificial. Lo que significa que para lo que se hace, o sea, la inteligencia artificial agrega inteligencia a los servicios existentes, pero genera nuevos servicios eficientes para los ciudadanos, para la empresa, para la academia.
son redes neuronales, algoritmos de aprendizaje progresivo, y lo que tratan de hacer es la automatización, automatizar la forma como pensar, cómo resolver problemas. Más data, más precisión y todo. Entonces tenemos ya muchos ejemplos mundiales. Por ejemplo, la novena sinfonía de Beethoven, ustedes saben que no fue acabada, se llamaba la inconclusa. Sin embargo, una máquina en los Estados Unidos ha logrado hacer la décima sinfonía, que es la novena que ha sido adaptada. Es una máquina que ha visto cómo Beethoven hubiera pensado y cómo la hubiera hecho. Ahora, llegamos a partes muy importantes que no se están resolviendo todavía en la inteligencia artificial por los países. Es que una máquina puede ser inventor, es que solo los humanos pueden ser inventores. O sea, en los Estados Unidos y en la Unión Europea ya se están tomando decisiones. Estados Unidos definitivamente ya tiene una ley donde dice que inventores y los que pueden hacer patentes son aquellos seres humanos y no máquinas. O sea, en Estados Unidos al menos está concluido eso, en la Unión Europea también, pero faltan los otros países, tenemos que tomar esas decisiones. Estamos hablando del transporte autónomo, o sea, ya se sabe que en los próximos 10 a 15 años, por ejemplo, para Europa se toma el tiempo de decir que para 2030, en estos momentos en Europa hay un 22% de carros autónomos, y se da ya el caso que decir que para el 2030 tendrá un 50%, o sea, lo lograrán o no lo lograrán, eso está por verse, pero van en esa dirección de tener ambientes limpios, no polución, o sea, las consecuencias van a ser enormes si se logra estos objetivos. Previene ciberataques, protege las entidades detectando y aprendiendo con actividades maliciosas. Por el momento todavía, o sea, no sé si habrán aplicaciones, pero ciberataques, lo que es seguridad, es un problema enorme para los países. Los gobiernos y sus estrategias de inteligencia artificial. El Perú tiene una visión ya que dice que el Perú debe ser reconocido como un líder latinoamericano en la investigación, desarrollo e innovación de la IA y la utilización ética y responsable de la IA en los procesos de producción de bienes y servicios públicos. Sé por lo menos de que en estos momentos PCM, que es el grupo que se responsabiliza por la estrategia nacional, que están haciendo algunas aplicaciones, porque esto ha sido creado en cooperación en alianza estratégica con la cooperación coreana. O sea, yo sé que Corea está no solamente apoyando a PCM porque han creado un centro de investigación en PCM, o sea, un centro de inteligencia artificial. El problema es que están yendo bastante lento, y pienso que me decían la otra vez que había 1 o 2 proyectos que están haciendo. Deberíamos tomar más en cuenta que la cooperación coreana no se va a quedar para siempre, y deberíamos quizá tratar de tener un poco más velocidad, pero Corea está dando cursos a profesores en la UNI, en diferentes universidades, sobre lo que es ciberseguridad, sobre lo que es inteligencia artificial. Yo creo que en ese sentido, a pesar de, bueno, no todo el mundo piensa que tenemos un gobierno, podríamos decirle, inestable, dentro de conocimiento, dentro de tecnología, yo no sé si se dan cuenta que hace 5 años en otras elecciones no hablábamos de tecnología. Hoy en día hablamos de tecnología. Yo creo que tanto la plataforma como otras organizaciones están hablando de tecnología cada vez más. El problema es llegar a la acción. Tenemos que llegar a la acción, pero al menos hay conocimiento de parte de la sociedad civil, de parte de la academia,
el gobierno todavía no se interesa, como hace 50 años que los gobiernos peruanos no se han interesado para nada, ni en construir infraestructura, ni hacer que sea una herramienta de desarrollo para el país. O sea, no se ha hecho nada, no se ha establecido infraestructuras de internet, no se ha fortalecido la parte de la educación. Entonces, seguimos en eso, pero la diferencia es que la sociedad civil está tomando cartas en el asunto. Entonces, la situación es que tenemos una estrategia nacional de inteligencia artificial que se llama ENIA, Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que debe ser actualizada cada 2 años, y en realidad ya debiera ser actualizada porque comenzó el 2021. Los ejes principales: el fortalecimiento de la gobernanza digital, la implementación de infraestructura de avanzada, como una plataforma nacional de gobierno digital, la creación de una fuerza laboral con competencias. Significa que el Estado se encargue de preparar a su mundo laboral, a su fuerza laboral, a que tenga estas competencias, y no solamente inteligencia artificial, pero en todas las áreas tecnológicas. Y la transformación digital para hacer más eficientes e inteligentes los sectores claves de la industria. América Latina, dentro del índice de gobiernos de ahí, de estar listos para establecer estrategias de IA, el Perú está en el 98 lugar de 172 países. Estamos mal, pero no tan mal. Después tenemos una política de transformación digital, que es el Decreto Supremo 029-2021, que adopta el reglamento de la Ley de Gobierno de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. La oportunidad para el desarrollo sostenible en la América Latina sería tener una estrategia regional. En Europa existe una estrategia nacional, o sea, existen las nacionales, cada país ha hecho su estrategia, pero como Unión Europea hay una estrategia regional, lo que es bueno porque, por ejemplo, India sufre de ese problema. India está muy adelantado en lo que es tanto inteligencia artificial, Internet de las cosas, pero ellos solos, aparte de la China, están muy adelantados, pero el resto, ni infraestructura ni conocimiento, el resto de la región no lo está, lo que hace que no haya una estrategia coherente entre los países y que puedan crecer más. O sea, una estrategia regional sería muy importante, aunque no veo, o sea, no veo que lo estén haciendo todavía, pero dentro de eso, la mayor parte de países, ahí, ¿quién falta? Bolivia quizá, Bolivia, Paraguay, o sea, estamos dentro de los países que han hecho su deber, porque la UNESCO, como organización de estados para la educación, ha convocado a cada país, en realidad ha hecho una labor extraordinaria esta vez, a cada país de las diferentes regiones para que hagan su estrategia nacional. Y todos estos países lo han hecho, Perú inclusive, Brasil, Uruguay, México, Argentina. Sin embargo, Colombia y Brasil son los países que están más adelantados en la implementación. ¿Cuál es el rol de la inteligencia artificial en la modernización y transformación del Estado? La inteligencia artificial está transformando el mundo, la educación, la medicina, todas las áreas de la industria, en áreas claves de producción también, como la minería, la agricultura, la manufactura, energía, comunicaciones. Y a medida que más gobiernos implementen la IA, la prestación de servicios públicos va a mejorar en todos los países, y nuevamente estrategias regionales se hacen muy importantes. ¿Cuáles son los países más innovadores del mundo? Los países, sobre todo tenemos a China, India, Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, como ven, el reporte de la innovación de datos de 2021 muestra un claro liderazgo de Estados Unidos,
En lo que es investigación, desarrollo y talentos, China sigue con 32 puntos y la Unión Europea con 23,5. Eso significa que China ya pasó a Europa y ahora piensa para 2030 lograr el liderazgo. ¿Qué es lo que pasa con el liderazgo de la inteligencia artificial? Es que se dice que aquel país que tenga el liderazgo mundial liderará el mundo, porque la inteligencia artificial combina todas las tecnologías disruptivas. O sea, hay una lucha política, tecnológica entre China y Estados Unidos. Ya Europa no cuenta en realidad, pero Estados Unidos y China, sobre todo en la inteligencia artificial. Así que, bueno, se prevé que China pase a los Estados Unidos. Estados Unidos de Norteamérica tiene un liderazgo en el sistema de innovación a nivel mundial, políticas de implementación de la estrategia para el beneficio de todos los americanos, digitalización de documentos de papel. Prácticamente no van a tener más papel en los procesos, en la administración americana en algunos años. Están eliminando definitivamente el papel. La administración de archivos y registros han digitalizado ya casi la mayor parte. Y hoy en día se están haciendo estas aplicaciones de tecnología de lenguaje natural en la mayor parte, sobre todo los estados. Son computadoras que pueden leer, comprender, hablar, traducir en línea, a tiempo real, y analizan el sentimiento de ciertos textos. La inteligencia artificial es una de las tecnologías que puede analizar, o sea, el sentimiento, puede leer el sentimiento de las personas, cómo lo dicen, si lo dicen con tristeza, si lo dicen con agresividad, si lo dicen cómo, y esa información también es guardada como en la base de datos. O sea, significa que si en 50 años tenemos textos de un discurso de Biden con respecto a las vacunas o Trump, no solamente se van a mostrar lo que ellos han hablado, sino los sentimientos, e incluso reportes van a encontrar, la misma inteligencia artificial va a buscar reportes de la gente que pensaba en la época de lo que decía Trump o de lo que decía Biden. O sea, realmente es un lenguaje natural, identifica, traduce y clasifica los artículos de acuerdo a las temáticas. Aquí tenemos China. Alberto, quizá te pido un minutito porque creo que se está oscureciendo. Estaba con luz natural. Voy a poner luz. ¿O Adelante, sigo? adelante. ¿Está bien? ¿Está bien Adelante, todavía? Rosita. Todo sí se te ve también, ¿ah? No hay Ya, problema. entonces tú me avisas cuando ya esté en la oscuridad, Ya. porque ya está oscureciendo, son las 8:15, 8:20. Entonces, ¿qué pasa con la China? La China tiene un plan estratégico para llegar a vencer a los Estados Unidos en lo que es inteligencia artificial y en cada área, ¿no? Es increíble. Yo recuerdo hace poco que un congresista alemán decía que Europa es que no hacía su trabajo. ¿Cómo era posible que China tenga un plan estratégico de cómo va a crecer con tantos detalles? ¿Qué es lo que van a hacer con tantos detalles en tecnologías, en las diferentes tecnologías disruptivas? Europa no lo tiene. No lo tiene ni siquiera los Estados Unidos. O sea, están trabajando realmente o sea, con una precisión y exactitud, y ya para el 2030, como ven ahí, China va a ser el líder mundial de la inteligencia artificial. Está bien planificado. Veremos eso, los resultados. La India es otro país que yo admiro mucho. Yo trabajo mucho con la India desde hace años, muchos años, y es un país que es increíble cómo este país ha logrado, bueno, logrado vencer la pobreza, no podría decirlo, ha logrado vencer la falta de conocimiento, porque todavía es un país que tiene mucha desigualdad.
Yo recuerdo o sea, estar a veces en la India es terrible porque el hecho que se acerca a uno y es una persona que tiene una enfermedad, no tiene ni rostro ni nada. Una vez salí corriendo en mi taxi y de verdad que me asusté y me dice que no lo asusten. El que me había asustado era el tipo. O sea, es un país que es bastante pobre, que no sale de la pobreza, pero sin embargo en tecnología, en Europa al menos y en Estados Unidos, no hay una sola aerolínea o un solo banco que no tengan el software hindú, que no tengan aplicaciones de la India. O sea, está logrando ir en todas las direcciones. Y ahora lo que quiere es tener un lado al lado de China, lo que no pasa con Japón, ¿no? Japón se ha quedado. Alberto, creo que voy a prender la luz, ¿verdad? Ya comienza a hacerse muy... Ya, Te perfecto. doy la palabra por unos minutos, por favor, voy a Ya, no, salir. no, perfecto. Está interesante Ok, el tema. un Claro, minutito. muy interesante el tema sobre lo que inteligencia artificial está haciendo en el tema de salud y no solo en el tema de salud. Por ahí me comentaban también que la inteligencia artificial para el tema de diagnósticos, y estamos hablando no solo de diagnóstico médico, también diagnóstico, por ejemplo, casos judiciales y legales. La Perdón, inteligencia pensé que está la ayudando luz iba, a los profesionales. iba a Adelante, seguir, Rosita. pero ya. Entonces, la India es un país que está masivamente desarrollando. eh, por ejemplo, el gobierno invierte 480 millones de dólares en tecnología emergentes y la inteligencia artificial. ¿Qué país invierte tal cantidad de dinero? Y eso es en conocimiento. Yo trabajo mucho con una universidad que está vendiendo cursos en todos los países del mundo a unos precios bajísimos comparado con los americanos. El solo problema hay que, ¿cómo se llama?, comprender el inglés. Pero hoy en día tenemos sistemas de traducción, de interpretación, ¿no? O sea que pronto todos esos problemas de lenguaje ya no van a existir. Entonces, los sectores de intervención de la IA en salud, en todas las áreas tienen aplicaciones, una masificación de capacitación enorme en las empresas, en el gobierno, en la academia y sobre todo trabaja mucho lo que es la seguridad. Porque hoy en día, lamentablemente, todos los países estamos al margen. Acabo de ver de que Perú ha sido atacado, pero ¿qué país no es atacado? Suiza, en los meses de enero, febrero de este año, fueron atacando ciudad por ciudad al borde del lago Lemán de Suiza, ciudad por ciudad, una ciudad después de la otra, y estas ciudades se asustaron, no avisaron al gobierno, han pagado lo que les han pedido, lo que es muy malo, porque si un país paga, y veo que Perú lo está haciendo, bueno, lo van a atacar de nuevo. Pero del otro lado, ¿qué se hace si todo el sistema está paralizado, ¿no? O sea que la seguridad es algo que tenemos que tener en cuenta en todas las áreas. Seguridad de todas maneras, desde el día uno de comenzar un sistema tenemos que pensar en la seguridad. O sea, India es un país que verdaderamente tiene todas las posibilidades de potenciales de progresar, sin embargo tiene problemas como nosotros, ¿no? La fuga de cerebros, porque sus infraestructuras aún son débiles. El Internet, por ejemplo, es bien fuerte, son 8 ciudades que son las principales, donde los nodos son muy importantes. Los nodos son bastante fuertes, pero si uno sale un poquito de la ciudad, ya no hay esa infraestructura. Es un país muy grande de todas maneras y con muchas necesidades. Yo recuerdo cuando yo comencé a trabajar con ellos en los 2008, 2009, y me fui a la India y salía de la gran ciudad para ir a visitar las zonas turísticas, y cuando pedí un teléfono en un hotel me sacaron una cosa así que era manivela. Se tenía que estar todo el tiempo con la manivela para que se lanzara el teléfono. Realmente yo decía, es un país que es tan moderno de una forma, y también es la pobreza, ¿no? O sea que
Entonces vamos a pasar un poquito a lo que es en la industria. La adopción de la IA ha empezado quizá en el 2019, pero más necesariamente en el 2020, a nivel global, sobre todo las empresas. Yo sé que en Perú están adoptando aplicaciones y tienen aplicaciones importantes, la banca, el sector privado, como en todo sitio, el sector privado es el que está liderando. Sin embargo, se ha frenado un poco debido a la pandemia, pero bueno, no, yo creo que todo va a recomenzar nuevamente. El problema de todo el mundo es la falta de capacidades y desconocimientos de los beneficios para la competitividad. En algunos países 60% de empresas utilizan IA, pero en áreas solamente de marketing o venta. Todavía no hay esas aplicaciones dentro de las diferentes industrias seguras. O sea, yo creo que estamos en un momento de crecimiento enorme. La transformación digital tiene que pasar por todo ello. El IPv6 tenemos que avanzar en IPv6, tenemos que avanzar en lo que es seguridad y en la transformación digital. Si no, simplemente nuestra infraestructura no estará preparada para recibir las aplicaciones de la IA. Nuevas fronteras de investigación, de aprendizaje, de negocios, prácticas corporativas, políticas gubernamentales, pero data. No tenemos data, pues con inteligencia artificial no vamos a poder hacer mucho, porque la inteligencia artificial se nutre de la data, tiene que tener la mayor cantidad de data para poder aprender y decidir, porque la inteligencia artificial, su objetivo principal es la decisión, el decision making, o sea, la decisión, cómo hacer decisiones. Entonces, sin data, nuevamente no podemos avanzar. Tenemos siempre estas patas cojas que nos van a coger siempre en todos los momentos. En fin, los conocimientos y habilidades, las matemáticas, que tanto miedo siempre le hemos tenido, que los chicos le tienen un pavor, que las chicas creen que es una tortura. Tenemos que verdaderamente, las matemáticas son, las estadísticas, ingeniería, muchas de las áreas que antes, yo tengo una sobrina aquí y que ella estudiaba matemáticas y bueno, y decía su futuro para una persona que estudiaba matemáticas en un país como Suiza o europeo, ¿qué es? Ser profesor de la universidad, quizás ser profesor de colegio, eh, y hacer algunos experimentos, pero sobre todo es el profesorado. Hoy en día, todos los que están estudiando matemáticas, estadísticas, ingeniería, están siendo requete buscados por las compañías americanas para hacer algoritmos. O sea, tenemos que verdaderamente regresar a las matemáticas. La estadística, las matemáticas son profesiones altamente buscadas por las empresas, por los estados. O sea, tenemos que reinventarnos nuevamente las estrategias de aprendizajes autónomos, la buena comprensión de los conceptos y capacidades, comprender la forma dinámica y cambiante, material, no secuencial, porque esto es machine learning y todas estos nuevos lenguajes que van a hacer o sea, que van a permitir estas aplicaciones. En habilidades, la capacidad para el uso profesional de las TIC, capacidad de conocer y aplicar los principios fundamentales y temáticas de los sistemas inteligentes. Habilidades en la investigación, en la gestión de la información. Aquí vamos a entrar ya a salud. Salud es algo que verdaderamente yo he descubierto. El centro de investigación francés me invitó a hacer hace un año y medio una presentación. Yo les dije que no iba mucho en salud porque no, o sea, no era mi campo. Sin embargo, casi me obligaron a aceptarla, que hiciera la presentación y veo mi presentación de hace un año y medio a hoy, cómo ha cambiado, porque hay tanta información en salud, hay
hay tantas aplicaciones, ¿cómo está? Es que se ha convertido verdaderamente en algo que lo leo todos los días, que busco toda la información, es algo fenomenal, porque Internet ya no es un sistema de comunicación, es un sistema que salva vidas, que puede salvar vidas y que ha salvado vidas durante el COVID. Y los países, como decía yo en la presentación del lunes, los países han invertido como nunca. Por ejemplo, se tenía que crear una vacuna para COVID, y ¿qué pasaba? Que ninguno tenía o sea, la solución. Mismos los países ricos que han estado haciendo las vacunas no tenían información. Escuché la presentación de una bióloga que dice, empieza COVID, más o menos se declara en marzo de 2020, en julio, allí no hay data, porque el COVID es algo completamente nuevo, o sea, no hay data, hay cero data. Entonces llegan hasta julio, han comprado data de todos los países, de Israel, de todos los lugares, han tenido que verdaderamente colaborar, porque se necesitaba una vacuna. COVID estaba matando a un montón de gente. Y es a partir de julio de 2020 que comienzan a colaborar los países y todo el mundo para que se logre sacar una vacuna, porque una vacuna se hacía en 9 años, hoy en día se ha hecho en 9 meses, o sea, miren la diferencia, cómo la inteligencia artificial ha logrado ayudar a los científicos, a los médicos, de lograr sacar esa vacuna, porque hay muchas partes que se tenían que hacer con gente, con personas o con animales, que no se podía hacer debido al tiempo corto que se tenía y debido a que había COVID en todo lugar. Entonces era muy difícil, y es gracias a la inteligencia artificial que se ha logrado hacer una vacuna en 9 meses en vez de 9 años. O sea, para que vean la importancia de estas nuevas tecnologías disruptivas. Es el avance más sustancial en la tecnología en la era moderna. Monitorea la salud de los pacientes usando dispositivos móviles, lo que es muy importante, los dispositivos móviles e inteligentes de vigilancia, pero es que en los países más pobres la gente tiene teléfonos inteligentes. No, o sea, allí hay un problema, tenemos que ver también cómo se debe adaptar la tecnología a los países. Entonces, se necesita, la IA y el análisis de la Big Data son esenciales y críticos para la mobile health, para la salud móvil, para proporcionar un sistema de atención médica eficaz. En la investigación médica moderna se utilizan datos. Uno, la historia médica electrónica del paciente, las imágenes médicas, si hay radiografías o una serie de otros datos, el texto diversificado y mal interpretado y desorganizado, porque ustedes saben cómo escribe un médico. Primeramente, no se le entiende. Segundo, cada uno tiene su lenguaje, pero si una máquina lee el lenguaje de un médico, no es algo estandarizado. Entonces, una de las cosas importantes que está haciendo los sistemas de salud con inteligencia artificial es, o sea, entender el mal interpretado y desorganizado lenguaje de los científicos, de los médicos, de las enfermeras. Los datos desorganizados son la razón principal para la implicación de la IA en la salud y el análisis de la Big Data para mejorar el sistema de atención médica. Mobile Health analiza los algoritmos y macrodata basados en inteligencia artificial con respecto a fuentes de datos, las técnicas utilizadas y el área de aplicación. O sea, es una combinación de tecnologías, Big Data, interpretación y a utilizar todo esto de manera eficaz para que las máquinas comprendan, se desarrollan y interpreten. O sea, todos estos son unos desafíos que se ha tenido que, si logro pasar la página, ya. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en países como la China? Estoy hablando de marzo 2020, que yo estaba en el Perú y me tuvieron que
que traer, o sea, comenzaron a sacar, yo resido en Suiza y tengo la nacionalidad suiza, por lo tanto, éramos repatriados todos los países, Alemania, Francia, todos, y estamos hablando de esa época, marzo 2020, donde los chinos comenzaron a desesperarse por la cantidad de enfermos de COVID, y entonces lo más sereno que hizo China en la mayor parte de hospitales es utilizar las aplicaciones que ya tenían para otras enfermedades, para cáncer o para otras, y las transformaron a detectar los síntomas, por ejemplo, de la neumonía causada por COVID. Con eso ya eliminaban un cierto número de pacientes que ya no les hacían perder el tiempo a los médicos y podían tener un tratamiento, perdón, lo que facilitaba al personal a diagnosticar, a aislar a la gente y tratar a los pacientes más rápidamente. Algo que no pasó en Europa. No sé si vieron en las noticias, en Europa ha sido terrible, no se utilizó tanto la tecnología como lo ha hecho China y otros países quizá. No sé, en los Estados Unidos he visto también gente en los corredores. Aquí en Suiza, un país rico, pasaban las máquinas, las televisiones, y iban por los corredores del hospital y se encontraba gente o en el suelo, sentadas en el suelo, una cosa que nunca se ha visto, ¿no? O sea, cómo la tecnología ha podido finalmente ayudar y apoyar a los servicios médicos, a pesar de que lo han pasado muy mal. Era imprescindible que la tecnología sea utilizada. Quien más aprovechó esta tecnología es definitivamente China. Y bueno, la inteligencia artificial más la robótica, ¿no? No solamente se utiliza en salud, pero también se utiliza en los business, y va a jugar un papel muy, muy importante esta reunión de IA con robótica en todo lo que es, por ejemplo, sobre todo cuando las personas están enfermas y entran a hacer, no sé la palabra, que comienzan a recuperarse. Por ejemplo, todavía en Europa yo no veo esa utilización, lo he visto más en los Estados Unidos, que hay gente, que hay robots que acompañan a los médicos, porque las enfermeras, sobre todo en las áreas rutinarias, todo lo que es rutinario, que una persona se va a levantar y ir al baño, por ejemplo, un robot podría hacerlo, acompañar al enfermo. Sin embargo, tenemos que utilizar una enfermera, estamos perdiendo una enfermera para una cosa rutinaria, que podría ser por la robótica, ocuparse de niños, leerles un libro en los colegios. O sea, la robótica va a ser algo que verdaderamente hay una preparación enorme hoy en día, y que va a ser verdaderamente parte de la vida de la gente. Y aquí tenemos cómo trabaja, esto lo mostré el día lunes, pero se los voy a explicar nuevamente para los que no estuvieron. Esta es la diferencia entre la salud, o sea, salud móvil y la salud móvil normal, y la salud móvil, pero con la implicación de inteligencia artificial y Big Data. Arriba en la primera figura vemos cómo el paciente se siente mal, llama a su médico o llama al hospital, dice qué es lo que le pasa, pero el hospital o el médico tienen información que donar sobre el paciente. Toda esta información es recolectada, por ahí ven un teléfono móvil, es recolectada, toda la información posible sobre el paciente y lo que siente y los problemas que tiene en ese momento, o sea, problemas médicos. Esta información es transferida a través del internet, por supuesto, al servidor, ya sea del hospital o del médico o alguna institución. Este servidor se va a encargar de recolectar la información nuevamente, ponerla en el debido orden, analizarla, o sea, procesarla y dársela ya bien procesada al médico.
Es el médico que va a tomar la decisión, qué es lo que tiene el paciente. Entonces, una vez que el médico la analiza, decide, hace la decisión, regresa nuevamente en el mismo orden, o sea, servidor, internet, teléfono móvil, o sea, no necesariamente un teléfono móvil, puede ser un sistema móvil o un monitoreo, y avisa si es necesario una intervención o si es necesario, si hay problemas en realidad, va a avisar tanto al paciente como a su médico, de repente solo al médico, y el médico se encargará de contactar al paciente. En un sistema con inteligencia artificial y Big Data analítico, un sistema analítico, ¿qué es lo que va a pasar? El paciente no tiene que llamar al médico, en realidad es los sistemas de monitoreo que la persona tiene que van a avisar, o sea, si uno tiene un brazalete o tiene un teléfono móvil que tenga las aplicaciones, va a avisar al sistema de recolección de data que hay un problema, hay una instrucción o o sea, una data que no está bien, que sale de lo normal, y van a ir inmediatamente hacia un sistema de inteligencia artificial, donde va a ser la información, primero va a ser coleccionada, tanto o sea, la información del paciente, que tiene el médico o que tiene el paciente, porque hoy en día estamos pasando a épocas en que el paciente va a tener en su teléfono móvil muy posiblemente toda la información, porque a veces no tenemos acceso directamente al médico que mande la información o al hospital. Eso significa que podemos estar viajando, yo estoy en el Perú y que en mi teléfono móvil voy a tener toda la información de paciente que podría entregar o a un hospital o a un médico que no me conoce para nada y que no sabe nada de mis antecedentes, pero lo tendrá a través de lo que le doy. Después esa información va a ser analizada y la data va a ser procesada. En el momento que esta información hay una alerta, significa, estos podría ser un síntoma de pre-ataque cardíaco o pre-ataque cerebral, entonces inmediatamente se tiene que tomar una acción. Pero hoy en día, como ustedes saben, los sistemas de inteligencia artificial aún no se ha llegado a sistemas muy avanzados, pueden tener errores, pueden haber errores, y es una cosa que realmente la inteligencia artificial hoy en día está trabajando mucho en recortar los errores que hace hoy en día o sea, los análisis de inteligencia artificial. Hay errores, sí, pero está tratando de reducirlos. Va a haber un momento en que no se va a tener ni que verificar esa información. Por eso es que esta información, a pesar de que ya la máquina tomó la decisión de qué es lo que tiene, pueden ser, o sea, depende de los sistemas o de los hospitales, puede tener un grupo de especialistas que van a corroborar el diagnóstico. Entonces, y esa información va a regresar al médico o al teléfono móvil del paciente, dependiendo, para alertar que hay un posible que se vaya al hospital, porque puede venirle en cualquier momento un ataque cerebral o un ataque cardíaco. Entonces ya va a estar en alerta, o sea, avisarle. Y no ha habido ninguna intervención, el paciente ni siquiera ha llamado, ni se ha contactado con nadie. Son las máquinas, son los sensores que tenemos y que hay hoy en día enormemente. Uno de los sensores más importantes es el teléfono móvil. O sea, entonces así funciona. La diferencia entre el sistema de arriba, que es sistema simplemente un sistema de móvil, salud móvil,
y el de abajo como inteligencia artificial es la intervención del paciente. El paciente en el primer caso tiene que avisar que tiene un problema, en el segundo caso no avisa, no hay simplemente, son los sensores que se van a ocupar de eso. Y ahí al lado tienen Health on the Move, como ven la diferencia de inversión entre 2013 y 2018 es enorme. Sobre todo en Asia-Pacífico, o sea, ahí China, India han invertido enormemente, Norteamérica quizás es uno de los países que menos ha invertido, pero tenemos siempre Asia liderando. Hoy en día tenemos todos los que son wearables, o sea, todas las cosas que podemos llevar, no sé si son aretes o son algo, después tienes brazaletes, tienes sistemas que, o sea, en todas las áreas que van a medir dependiendo, supongo, de la calidad de salud de la persona, del paciente, ¿no? O sea que vamos a tener sistemas que van a continuamente monitorear, o sea, los valores que pueden ser comunicados inmediatamente, ya sea al médico o al hospital. Entonces tenemos la tecnología portable, está haciendo una transformación médica enorme. Hoy en día se escanea con un teléfono móvil la retina. En la retina podemos tener mucha información, sobre todo cuando vamos al médico, una de las cosas que nos ve es la retina. Escanea la retina, analiza muestras de sangre. He visto que se hacen, se hacen un pinchado acá y ponen en el teléfono móvil y va a ser inmediatamente enviado a un laboratorio. Y tenemos incluso el aliento, puede haber análisis de aliento. Entonces, hoy en día se tiene 54 y muchos más biomarcadores que identifican diferentes enfermedades. Hay un tal Watson de IBM que hoy en día está ayudando a diagnosticar el cáncer y que es 4 veces más efectivo que los médicos, que las enfermeras, o sea, los humanos. Y sabemos perfectamente que a veces, por ejemplo, necesitamos tener algún valor y estar seguros que no tenemos COVID, por ejemplo, entonces tenemos que ir a una farmacia, a un hospital, aunque hay test que son gratuitos o que son más rápidos, y todos estos test y estas pruebas son caras y no siempre son exactas. Por el otro lado, si tenemos un reloj de Apple o una pulsera de otra marca, están continuamente detectando las arritmias, detectando los malestares. Es mucho más económico, más frecuentemente hace ese test que puede salvar vidas. Los proveedores de servicios móviles hoy día deben crear aplicaciones que funcionen en una amplia gama de teléfonos. Esto es importante porque no todos en el mundo tienen un smartphone, no todos. Entonces necesitamos aplicaciones que puedan funcionar en los teléfonos más inteligentes o menos inteligentes. Se necesita una regulación para saber a quién le pertenece la información. La información de un paciente, en principio, en los países más ricos, le pertenece al paciente, ni al médico, ni al hospital. O sea, eso es importante tener esa clase de leyes y el uso de los datos que sean transparentes, para qué han sido utilizados, para que las personas entiendan y controlen lo que sucede con esa información. Hay muchos casos, por ejemplo, cuando trabajaba yo en la OMS, recuerdo que en los Estados Unidos las empresas de seguros vendían la información de los pacientes a las empresas, cosa que si uno tenía COVID u otra enfermedad, iba a una empresa, pasaba la entrevista y la persona de recursos humanos miraba esta base de datos de los seguros y veía, esta persona ha tenido COVID, esta persona es homosexual, esta persona, no sé, toda la información. Eso hace que las empresas tomen tomen decisiones de acuerdo a esas informaciones, que es completamente ilegal en la mayor parte de países.
Pero en Estados Unidos los seguros han estado vendiendo esa información. Ya no sé si lo hacen, pero algunos años atrás hubo un tremendo escándalo porque era completamente contra todas las reglas de ética, ¿no? En la América Latina, ¿qué pasa? Hay 355 millones de personas en América Latina que tienen teléfonos móviles, de las cuales o sea, 70 de 100 personas tienen teléfono móvil, no todo el mundo, pero ya 70% o 70 de cada 100 personas es bastante. Significa que tenemos un elemento, una herramienta que puede ser utilizada y debe ser utilizada. ¿Por qué no aprovechar el poder de la red móvil para la salud? Los pacientes podrán controlar su propia salud de esa forma. Las plataformas más fácil a utilizar hoy día es la plataforma móvil, donde se aplica la atención médica con mayor equidad, mejora de resultados clínicos, productividad y una mejor vigilancia permanente, además de educación en materia pública, en materia de salud pública. Por ejemplo, tenemos que enseñar a las personas cuáles son sus derechos, qué son o sea, cuáles son, o sea, las enfermedades con las que están más expuestas, o sea, se podría hacer verdaderamente una educación. Hoy en día se están utilizando mucho para la educación y también para rehabilitar personas. Se está usando lo que es juego, o sea, los software de juegos, pero en este caso los que son utilizados para rehabilitación y medicina se llaman los serious games, o sea, los juegos serios. Esto se está utilizando mucho, sobre todo para rehabilitación. Yo soy ahora, soy revisora de papers científicos y es increíble lo que estoy aprendiendo. Por ejemplo, en la parte de hacer las prótesis, que ya no solamente se necesitan prótesis de piernas porque han estado en la guerra, pero también de enfermedades que verdaderamente uno puede perder uno de los elementos del cuerpo. Y para eso se está utilizando Serious Game, para que tanto el paciente cómo la persona que hace el fisioterapeuta logre hacer una buena rehabilitación de acuerdo a cada caso, de acuerdo a cada enfermedad. O sea, es increíble cómo a través esto es saber virtual reality, augmented reality, inteligencia artificial, blockchain, etcétera, etcétera, cómo se ha llegado verdaderamente, se está utilizando la tecnología definitivamente en la mayor parte de países para medicina. Están cambiando los papeles, los roles. Un operador de red móvil antes simplemente era el que daba la posibilidad de acceder a una red móvil, pues ahora es parte del diagnóstico y monitoreo, o sea, se ha convertido en un profesional de la salud. Los proveedores de atención médica, significa los doctores, las enfermeras, son inversionistas en tecnología y usuarios de tecnología. Hoy en día, por ejemplo, está saliendo mucho el hecho que los nuevos médicos, los nuevos estudiantes de medicina, que salen de las universidades, pero que al mismo tiempo han hecho cursos de tecnología, cosa de que estos señores, o sea, estos doctores o estas personas de salud, van a poder hacer decisiones en cuanto a equipos de salud que pueden ser utilizables en los hospitales, en todas las áreas, ¿ah? No solamente en medicina, pero veía un sistema que funcionaba aquí en Suiza, que cuando uno llega, y a mí me pasa todo el tiempo de llegar a un hospital porque no voy muy seguido, llego y me pierdo porque no sé en qué piso está tal cosa y tal otra, y no, si tienes tu teléfono móvil, la aplicación del hospital, pues tú aprietas a qué área tienes que ir y te va a decir dónde se encuentra, solo tienes que seguir tu teléfono móvil y te va a llevar al ascensor, te va a llevar a la enfermera, al registro, etcétera. O sea, no es solamente, es dentro de la medicina, pero también en otras áreas de la industria se están haciendo sistemas que verdaderamente facilitan la vida de la gente. Eh,
La tecnología abre nuevas puertas en los negocios también. La cadena de valor de salud está en pleno cambio, tanto para el sistema público como el privado. Los sistemas de salud de la región se están viendo presionados en la América Latina y en otras regiones, África, por ejemplo, a considerar las nuevas tecnologías para enfrentar los nuevos y viejos desafíos. O sea, estamos casi obligados, si queremos tener sistemas eficaces, menos costosos y que sean más prácticos para poder ayudar al paciente. O sea, todo esto es la combinación de diagnósticos, atención técnica, atención médica, proyectos pilotos, todo eso están haciendo de la salud móvil que verdaderamente tenga un gran apogeo hoy en día. Tenemos que ver que los países, muchos países ya están en 5G, no toda Europa, la mayor parte de países de Europa, al menos en Suiza, estamos todavía en 4G, pero hay la mayor parte de países del mundo que están en 3G. Se tiene que hacer sistemas que ofrezcan oportunidades en esas áreas, en la utilización de estas tecnologías. La transferencia de tecnología de los países más desarrollados podría fomentar la innovación local a largo plazo. Los actores para el desarrollo necesitan apoyar estas iniciativas. ¿Por qué digo esto? Es que la inversión y la toma de conocimientos que ha ocurrido durante 2 años, durante la pandemia, es inmenso en los países desarrollados. En los países desarrollados, China, India incluidos, pero no en el resto del mundo. Entonces, ¿qué pasa? El digital divide, o sea, la separación de la diferencia entre los países pobres y ricos dentro de la conectividad, va a ser enorme y cada vez va a ser peor, o sea, y eso no le conviene ni a los países ricos ni a los países pobres, porque todos utilizamos la medicina, equipos, los países desarrollados no van a poder vender sus equipos, sus medicinas, porque o sea, los países menos ricos están menos avanzados en estas tecnologías. Por lo tanto, es casi una responsabilidad de los países ricos de transferir tecnología y conocimientos a los países menos ricos. Dentro de la ética, yo creo que los países se tienen que dar cuenta que tenemos que verdaderamente compartir información. Aquí tengo un ejemplo de qué sensores móviles, por ejemplo, se están utilizando hoy en día. Las cámaras, el GPS, los electrodiógrafos, no sé cómo se dice, Bluetooth, micrófonos y todo, y cada uno tiene su función y aplicaciones dentro de salud. O sea, se están utilizando cada uno y se está organizando verdaderamente de forma que hay sistemas que utilizan tales herramientas. Y lo mismo pasa con la clase de, por ejemplo, de plataformas o software, los sistemas, las técnicas y las áreas de aplicación, ¿no? ¿Para qué utilizamos para hacer una radiografía? O sea, para hacer diferentes aplicaciones, y hoy en día tenemos múltiples software que se están utilizando y que están siendo modificados para lograr que la medicina siga a su alcance. ¿Qué pasa en el futuro? La inteligencia artificial es un sistema que está comenzando a desarrollarse. Machine Learning es el lenguaje, el aprendizaje automático de todas las aplicaciones inteligentes. Hay el Machine Learning, hay el Deep Learning, hay el Python, o sea, una serie de lenguajes que tenemos que comenzar a ver, que tanto en las universidades, pero ¿y por qué no en los colegios? ¿Por qué no los chicos de la secundaria que pudieran comenzar a aprender a programar?
Las aplicaciones harán algo nuevo, no solo reemplazar a personas, o sea, estas aplicaciones no van a reemplazar a enfermeras. Tenemos miedo a la inteligencia artificial, a la internet, las cosas que van a reemplazar a la gente, y no es cierto. O sea, por supuesto que van a haber muchos puestos que van a ser anulados, pero la cantidad de nuevas oportunidades en nuevas áreas va a ser inmenso. O sea, realmente es una transformación, y aquel que no quiere transformarse, pues bueno, lo va a pasar difícil. Hoy en día tenemos que transformarnos, tenemos que cambiar de áreas, cambiar de profesiones. Hay profesiones incluso mucho más interesantes. Tenemos que estar atentos en lo que está saliendo y las nuevas herramientas que se utilizan dentro de los hospitales, dentro de todas las áreas en el sector privado, en la biotecnología. Hay tantas áreas que están verdaderamente en plena revolución, que necesitamos hacer estos nuevos cambios. Por ejemplo, los médicos, que también son analistas de sistema. ¿Por qué no los abogados también que sean analistas, que sepan qué es lo que tienen que utilizar, porque tienen que defender casos? Y si no saben cómo funciona la tecnología, hoy en día casi todas las profesiones necesitarían de cursos de analista de sistemas, de programación o de todo, porque necesitan tomar decisiones. Todo, por ejemplo, un arquitecto, hoy en día tenemos todos estos software que hacen, o sea, CID, Computer Aided Design, que está ahora con inteligencia artificial, que uno puede utilizarlo para ver en 3D, para modificar en teléfonos móviles, o sea, todo está alrededor de las tecnologías. Es que es algo que tenemos que ponernos en la cabeza, que necesitamos aprender mucho más de lo que sabemos. Máquinas que ayudan a personas a hacer mejor su trabajo, buscar la combinación de programas de computadoras con la actividad humana para comprender más todavía, sobre todo en la parte robótica, ¿no? Muchas personas no están de acuerdo con la robótica, pero es algo que va a hacerse, lo quieran o no lo quieran, ¿no? Hacer cosas nuevas que antes no eran posibles, la conducción autónoma, evitando de hacer víctimas mortales. ¿Qué va a pasar con las compañías de seguros si no tienen suficientes accidentes? Es que van a quebrar. Eh, o sea, todas estas empresas tienen que pensar cómo modificar sus modelos de negocios, mejor diagnóstico de los médicos, seguimientos y tratamientos de enfermedades, en fin, la movilidad, un gran desafío para el futuro en las ciudades, en las megaciudades. Las ciudades van a ser más limpias porque van a haber los autos autónomos, los transportes autónomos, va a haber menos polución, o sea, todo se va a transformar, la electricidad va a ser más limpia y va a ser más barata. ¿Cómo vamos a cambiar? También las ciudades tienen que ver todos estos cambios, mantener información privada y seguro, nuevamente la seguridad, acceso a la educación para todos, evitar errores. Esto es algo que se está haciendo en estos momentos, que era un problema y que es un problema, ¿no? Evitar errores, porque gran parte de las aplicaciones de IA que se han proporcionado en los últimos 5 a 10 años o sea, cometían errores, no veían, por ejemplo, un auto, no veía que pasaba un transeúnte y lo podía atropellar. O sea, todo eso se está corrigiendo. O sea, tratar de detener errores tanto en la atención médica como transporte público y todo. Pero hay una cosa que es bien interesante, porque para la inteligencia artificial se necesita millones de datos, millones para que logre aprender una máquina a pensar como un humano, como un cierto humano, como un médico, por ejemplo. Pero ahora estamos viendo de que si está imitando a las personas,
las personas no necesitamos millones de información para tomar una decisión. Tomamos decisión sobre, en el momento sobre poca información. Y es lo que también está tratando de hacer con las máquinas. ¿Por qué necesitan millones de información? Si van a reemplazar al hombre o no reemplazar al hombre. Si van a imitar al hombre o a la mujer, necesitan tomar decisiones más rápidas, con menos información y sobre todo, o sea, con todas las tecnologías acumuladas, pero sobre todo de hacerlo rápido, con menos información y ser más seguras. Como me quedo mucho tiempo, ya no sé si puedo pasar. Jesús. Ya. Las áreas más prometedoras en la IA, que son relativamente fáciles de automatizar, o sea, tenemos, por ejemplo, los humanos tenemos costumbres rutinarias, eso son las primeras cosas que va a hacer la inteligencia artificial. Por ejemplo, como les decía, llevar al baño a una persona que es ya anciana, esas cosas, la inteligencia artificial, la robótica lo va a tener que hacer. Las tareas cognitivas de forma mucho más significativa, la robótica ayudará a realizar tareas físicas con la ayuda de máquinas. Las máquinas tienen que encontrar esos patrones de datos que predicen su función, de datos actualizadas. Los sistemas de aprendizaje automático que pueden aprender de datos pequeños, o sea, no mucha data, sino y a tomar decisiones instantáneas. Interacción entre los humanos y las máquinas. Mucho más intuitivas que son hoy como el ajedrez. Por ejemplo, una máquina ya ha ganado muchas veces en ajedrez al humano. Cada vez más confianza en lo que se hace, que proponen los sistemas, pero es que podemos interrogar a una computadora y decirle, ¿por qué has tomado esta decisión? Explícame por qué. Hasta ahora no se hace eso. La máquina toma su decisión, pero no explica el porqué de que ha tomado esa decisión. Por ejemplo, si tiene que tomar una decisión sobre qué tiene el paciente, están preparando la inteligencia artificial para que la máquina pueda explicar el porqué de sus decisiones y por qué le tomó tanto tiempo, etcétera. O sea, se está convirtiendo en un área más pensante. En fin, Sí, conclusiones. Potenciar el talento, necesitamos tener muchas más personas dentro de los colegios, dentro de las universidades preparadas en inteligencia artificial, aumentar la investigación, registrar las entidades públicas y privadas y saber quiénes saben programar. Necesitaríamos ver quiénes son los expertos en el Perú. Aumentar los programas de doctorado, por supuesto, y posgrado en IA y en ML, sobre todo las tesis que sean útiles y que resuelvan problemas reales, de los países y que no sean irreales. O sea, a veces se están haciendo tesis, se han hecho por tantos años que el profesor lo guarda en un cajón y nunca nadie más la ve, y esa tesis le ha utilizado 1 año o 2 años a los estudiantes y no se utiliza para nada. Se tiene que verdaderamente ver problemas reales, resolver problemas reales, concretizar alianzas. Los datos abiertos es muy importante, los datos tienen que ser abiertos, y la inteligencia artificial es la herramienta para el desarrollo socioeconómico. Y con esto he acabado. Gracias. Muchas gracias, Rosita. Gracias. Tenemos todavía unos minutos para preguntas, a ver si alguien desea alguna pregunta. ¿Alguien tiene una duda o...? Hola. Isabel. Buenas tardes. Disculpa por error. Presioné. Disculpa. No hay problema. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta?
¿O todo fue tan claro? A ver, voy a aprovechar. Buen Bueno, día. Disculpe. María del Carmen. Sí. Buen día. Adelante. Buen Profesora día. Rosita, qué gusto verla. Igualmente, gracias. Doctor Alberto, qué gusto verlo. Ingeniero, Magíster Alberto. Yo ¿Cómo soy María del está? Carmen. Mi consulta es la siguiente, ¿no? El tema de robótica. Sabemos que está evolucionando muchísimo en cuanto a lo que es los sistemas tecnológicos, pero mi consulta es la siguiente. En el tema de los estudios de universitarios, ¿va a haber la posibilidad de que haya algún programa de especialización o un programa de carrera que pueda estudiarse estos temas de las aplicaciones tecnológicas actuales? ¿Alguna carrera que se dedique exclusivamente a lo que es la preparación del profesional en cuanto a las últimas tecnologías, al tipo de maquinaria, la robótica y todo ello? Y hacerles entender pues que realmente, como dice usted, la máquina nunca va a reemplazar al hombre. Se cambiarán los sistemas, se harán especializaciones para los cuales deberían estar preparados estudiantes a estos nuevos retos de prepararse en cuanto a estas especializaciones. Pero ¿habrá alguna carrera específica para el desarrollo de estas tecnologías para profesionales? Para que se cree como una carrera este tema de lo que es las preparaciones, creaciones, desarrollos de la tecnología en cuanto a solo el tema de la robótica, para emplearlo pues en cualquiera de estas especialidades que usted menciona, ¿no? Usos que se le pueda dar. Gracias, doctora. Bueno, quizá Alberto o Yuri puede dar más información, pero hoy en día yo creo que en las universidades no hay, o sea, para cambiar una currícula de una universidad se necesita mucho tiempo. Es casi imposible hacerlo. Y lo bueno que sería es que las universidades o los institutos técnicos, no hay que olvidar a los técnicos. Tenemos muy buenos técnicos en el Perú, gente que sale del Senat y otros institutos técnicos que podrían aprender rápidamente se tendría que hacer cursos extracurriculares paralelos a los programas oficiales normales. Por ejemplo, la medicina necesita todo esto, pero también la minería, necesita la agronomía, o sea, todas estas universidades tienen que desarrollar. Yo creo que no lo están haciendo ahora, incluso en las universidades americanas, todos los cursos que se siguen son por cursos internacionales, se está siguiendo con institutos internacionales porque la tecnología va muy rápido para que las universidades puedan captar esto, los centros técnicos. Alberto, Yuri, yo no sé, ustedes tienen más información que yo. Una acotación al respecto. Todo este tema de inteligencia artificial, por ejemplo, se da en todas las profesiones, en medicina, en abogacía, en ingeniería, en todos lados. Entonces es difícil encontrar una carrera que prepare para todos. Entonces lo que se está haciendo es de que, por ejemplo, se están haciendo diplomados, maestrías en temas de transformación digital, en todo lo que es la parte también igual de gestión digital, y se están haciendo convenios, por ejemplo, en biotecnología, ya por ejemplo, la Católica con la Cayetano Heredia están sacando una maestría en biotecnología, entonces están sacando programas de ese tipo. Lo más probable, y es así como se está dando actualmente, es de que no es que la universidad necesariamente tenga que ser la formación, sino que van a haber ya laboratorios de investigación, institutos de investigación, los que más se meten a este tema. Porque la universidad generalmente prepara para algo general, pero ya estos temas específicos son los laboratorios, los institutos de investigación, parques tecnológicos, lo que se dedican. Y con respecto a programas para enseñar lo que es la tecnología, la UNI ha sacado un programa. Casualmente yo estoy enseñando los sábados el curso de transformación digital, donde le enseñamos todo el tema de las megatendencias, las nuevas tecnologías, cómo aplicarlas también a sus organizaciones, porque cada organización tiene su propia realidad. Y lo que se le aplica a uno no es necesariamente lo que se le aplica a otro, ¿no? Entonces sí se están dando esos programas, pero como le digo, ¿no? La plataforma tecnológica peruana, por ejemplo, está creando estos espacios
invitando a Rosita, invitando expertos en ciberseguridad, en comunicaciones, interoperabilidad, para crear estos espacios, pero que van a ser primero como pilotos de aplicar esto en alguna organización, ¿no? Por ejemplo, estamos haciendo un desarrollo también para la Universidad de Ingeniería, hacer todo este tema de cero papeles, automatizar todo lo que son los archivos, y ahí estamos poniéndole también algo ya de inteligencia, es reconocer los contenidos de los documentos, escanearlos, ahí viene la parte de inteligencia, reconocer la información que hay, clasificarla y tenerla lista para poder, por ejemplo, en un primer caso buscar, ¿no? Hacer búsqueda de información. Luego también de las sesiones, por ejemplo, de la universidad, ¿no? En consejo universitario se habla mucho, pero poder extraer todo lo que se habla y poderlo convertir también a textos que yo pueda después buscar quién dijo tal cosa en la reunión tal, también eso ya es inteligencia artificial, todo lo que es la parte de reconocimiento de patrones de voz, reconocimiento también de gestos, como dice Rosita, ¿no? Ahora ya hay sistemas que pueden reconocer lo que digo y cómo lo digo. O sea, ya la parte de sentimientos, cómo lo hice, porque eso también ya se está usando cuando ustedes en las redes sociales conversan con un amigo, una amiga y le dicen, oye, estoy buscando un televisor para comprarme, para ver el mundial, por ejemplo. Qué coincidencia de que al poco tiempo me empiezan a salir mensajes de venta de equipos, televisores y cosas por el estilo. Lo que pasa es que también ya están entrando en nuestras conversaciones, están identificando y están viendo un análisis de necesidades y ya nos están ofreciendo lo que ellos a su vez se lo venden a otros proveedores, ¿no? Entonces sí, eso se va a dar, ya hay algunos programas, pero poco a poco irán saliendo muchos otros. Una consulta, Alberto. Un tema es el tema de también de la programación y la estadística, ¿no? Porque para todo esto el tema de estadística es un factor muy, muy importante. Es una de las herramientas que se usa mucho para todas estas predicciones y todo lo demás, ¿no? Claro, ahí hay todo un fenómeno que se llama la Big Data. Y todo el tema de la Exacto. Big Data, prácticamente nosotros no le hemos dado importancia, pero cuando ya se vio la importancia de toda la información histórica, lo que hemos hecho, si le vendemos a un cliente, cada qué tiempo le hemos vendido, por qué no le hemos vendido los últimos 6 meses. Entonces todo eso se analiza también y ahora salen todas estas analytics que mencionas y hay Claro. pues las estadísticas, hay programas como el business, ¿cómo se llama el de Microsoft? El BI, el Business Intelligence, o sea, inteligencia de negocio, donde la inteligencia de negocio casualmente se basa en toda esta información interpretada para que nos dé una información de riesgos o de oportunidades, ¿no? ¿Qué tengo que Ahora, cuidarme yo? Pueda que se esté degradando la venta de un canal y yo no me estoy dando cuenta. Entonces con eso puedo tomar acción. O tal vez hay oportunidades que yo le vendí a un cliente y últimamente no lo he contactado y me estoy perdiendo también la posibilidad de vender a un cliente importante, ¿no? No sé si Rosita quieres agregar algo. Sí, digamos que todas esas son aplicaciones y estas aplicaciones, o sea, se compran, se hacen, pero no pensemos solamente que el Perú, decimos que en el Perú faltan todos estos cursos, pero es en casi todos los países del mundo que los cursos de las universidades, institutos técnicos, escuelas de negocios, tienen sus programas y es difícil variarlos. Entonces, eso se está haciendo, que se está haciendo, por ejemplo, MIT dicta cursos a todo el mundo, universidades brasileras están dictando a todo el mundo, pero sobre todo está la India, la China y los Estados Unidos que están ganando dinero con la educación, porque eso es parte de educación, de preparación. Es, es un modelo de negocio, todo esto, todas estas nuevas, estos nuevos conocimientos que se necesitan para completar, o sea, los conocimientos de inteligencia artificial y todas las otras, porque tenemos una serie de
de tecnologías disruptivas, cómo hacer IoT, tenemos IoT, tenemos IIoT, que es Industrial Internet de las Cosas. O sea, yo creo que lo que se tiene que hacer es nuevamente, sean las universidades, institutos técnicos, yo creo que en Lima hay varias universidades que están ya realizando mucho de estos cursos, habría que simplemente informarse o que estas universidades tengan mayor divulgación, pero todos estos cursos, todos estos conocimientos son necesarios para vuestros hijos, para ustedes mismos, si van a cambiar de trabajo. No, los trabajos están cambiando. Antes se necesitaba el inglés y lenguas, etc. Hoy en día verdaderamente se necesita conocimiento de tecnología, conocimiento de sistemas, o sea, de todo, y a cualquier edad. O sea, la cuestión es prepararse porque el mundo está cambiando y muy rápidamente. Uh-huh. Rosita, yo quería agregar otro tema, aparte del tema de preparación en las universidades, todo, también el tema de la inversión en tema de equipos de manejo de información de minería de datos. Realmente acá en Perú no los hay. Acá generalmente se tiene que recurrir a otras naciones para traer información y procesar, porque acá no hay la capacidad, ¿no? Realmente no hay los equipos para manejar esa información. Eso también es un gran limitante, aparte del conocimiento, ¿no? Claro. La empresa, la industria que invierte en este tipo de equipos. Mucha información acá para procesar Big Data, tienes que salir al extranjero. Normalmente Perú está recurriendo a México. México le maneja la información y le manda ya, digamos, para tomar para hacer un aplicativo posterior, pero la información no se puede manejar en el Perú, ¿no? Todavía no hay empresas, no hay equipos de esas dimensiones para hacer este trabajo, ¿no? Has dicho una palabra crítica, todavía. Yo creo que las empresas en el Perú tienen que comenzar a ver dónde están los nuevos negocios. O sea, invertir en máquinas, invertir en almacenamiento de datos, procesadores, analizadores, o sea, eso es una inversión con el que van a ganar mucho dinero, y si no son capaces de invertir, ahora el Estado también debiera invertir en eso, pero ya vemos que siempre los gobiernos, al menos gobiernos en América Latina, aunque como tú dices México es un país que está haciendo, y también Brasil, pero los gobernantes no piensan que es una inversión, piensan que es un gasto y no lo hacen, pero yo creo que tenemos que verdaderamente, aquellas personas que trabajan en el sector privado, tenemos que verdaderamente trabajar con la gente, con aquellos que deciden y que dan el dinero, tratar de que verdaderamente sería una inversión. ¿Por qué le tenemos que pagar a México si lo podemos hacer en el Perú? Se trata simplemente que México ha invertido mayormente en máquina, en storage, o sea, para el almacenamiento de data, de procesadores. Son nuevos negocios, y si no pasamos a ese punto siempre vamos a ser dependientes, y la palabra dependiente no es muy bonita. Si dependemos en todo de todos, o sea, primeramente es un gasto increíble, y segundo, de que en cualquier momento nos cierran el caño y nos quedamos sin información, porque en muchos países no hay la legislación a quién le pertenece la data. Cualquiera te podría decir, bueno, eso es data porque está en mi máquina o cosas por el estilo, ¿no? O sea, tenemos que tener legislación, empresas que inviertan. Eso es una estrategia del país, verdaderamente. Ojalá que las empresas comiencen a invertir y vean que están perdiendo negocios, definitivamente. Uh-huh. Y no solamente negocios, seguridad para nuestra información. Por ejemplo, en Europa, mucha información no puede salir del país. Ahora, quien está invirtiendo en México es que tiene que ser información que no necesariamente sea crítica para las empresas o para el país. Si es información crítica, no debería se debiera transferir a otros países,
porque información del Estado es confidencial y nosotros no sabemos si esa información es tratada de forma segura y confidencial. O sea, ese es otro caso. El hecho de información crítica no debe salir del país. O sea, para lo cual es necesaria una inversión. Bueno, eso es cierto lo que dice Rosita, porque, por ejemplo, inclusive el gobierno de Estados Unidos a Amazon le pide que los servicios que le va a dar gobierno le ponga una red especial para gobierno, que no se está mezclando con otros, no son los mismos servidores, inclusive no es el mismo local, es como que Amazon le maneja la información privada al gobierno, ¿no? Entonces, ese es algo también de políticas de seguridad nacional, Sí, y ahí claro. también el gobierno debería invertir en ese tipo de tecnologías estratégicas o proyectos estratégicos para preservar la seguridad nacional. Exacto. Bien, ya estamos sobre la hora. Creo que, no sé si Rosita quiere decir algo adicional para cerrar ya la transmisión. Bueno, lo único que quisiera decir que no hay que tener miedo, que no hay que pensar que las tecnologías más, o sea, más avanzadas son para los países avanzados. Tenemos que comenzar a educar más a los niños, colegios primarios, secundarios, de que comiencen a programar, comiencen a estudiar la robótica, o sea, estas tecnologías están al alcance de todos nosotros, no es como antes la tecnología eran grandes computadoras de un almacenamiento enorme que solamente países muy ricos podían tenerlo. No, estamos viviendo una época en que la tecnología está al alcance de los países, de las empresas, de la academia, incluso de la gente que quiere hacer negocio y quiere hacer un buen negocio. Pero, o sea, no hay que tener miedo, no hay que pensar que porque es inteligencia artificial solo le toca o a Brasil o a México o a Estados Unidos. No, miren la India es un país pobre aún, ha logrado vencer gracias al conocimiento. Verdaderamente la India es un gran ejemplo de que ha logrado vencer barreras, económicamente se ha convertido en un país bastante adelantado en tecnologías por el hecho de dominar las tecnologías y tener el conocimiento localmente en casa. Tenemos que tratar de pensar así, pero bueno, yo ya no tengo esperanzas con los gobiernos de América Latina o de Perú, la verdad. No entienden y nunca han hecho, son 50 años y más, 200 años creo en el Perú, que los gobiernos no invierten, no ponen infraestructura. Los hospitales, por ejemplo, China nos ha demostrado que podía construir un hospital en 8 días o incluso menos. ¿Quién puede construir un hospital en 8 días si no es con tecnología? Necesitamos, porque COVID es una pandemia que ha surgido, la primera quizá a nivel mundial. ¿Por qué no van a venir otras? Por lo tanto, necesitamos hospitales, oxígeno, y eso ya debiéramos tener preparados para tener hospitales móviles, lugares donde se pueda acoger a la gente. O sea, la preparación es súper importante y la tecnología es parte de ese desarrollo. O sea, solamente eso, no hay que tener miedo, hay que promover que las chicas, las mujeres y los niños estudien carreras tecnológicas. Necesitamos tecnólogos en el Perú. De verdad que si no vamos en esa dirección, con la gastronomía ya hemos ganado bastante, pero falta tecnología. Necesitamos un Gastón Acurio de la tecnología. Sí, Gracias. disculpen, como dice la profesora Rosita, de que van a surgir nuevas enfermedades, es verdad, porque se ha descubierto, dicen de que hay una enfermedad, bueno, en ese momento no me acuerdo específicamente, pero es una enfermedad del mono, que dice que ha aparecido y han detectado que ya hay como 8 o 10 casos, creo, en España, bueno, no sé qué países, y como dice usted, es verdad, porque como también se menciona de que los glaciares ya se están deshielando, y de que en estos glaciares pues hay muchos virus que han sido congelados a través de muchos años, y que Sí, al sí, deshielarse pues van a aparecer muchas enfermedades porque estos virus se van a expandir. Y como dice usted, exacto. pues hay que estar a la vanguardia y poder estar en el antes, ¿no? Antes de que estos se presenten y
si no vamos a estar como en el tema del COVID, ¿no? Tratando de descubrir alguna vacuna para contrarrestarlos. Entonces hay que estar a la vanguardia y estar investigando sobre eso que está surgiendo y apareciendo, ¿no? Y esos virus viajan en business por los aviones y van de continente en continente. ¿Eh? Gracias, Sí. gracias a todos Muchas por haber gracias, muchas escuchado. gracias. Gracias a todos, es un placer tenerlos Gracias, aquí. muy Saben que interesante. todos los jueves Gracias a a la 1 de ustedes. la tarde tenemos este espacio